Este vídeo muestra cómo completar los sobres para participar en la compra pública precomercial de servicios de I+D+I en materia de ciberseguridad. Para participar en esta licitación se han de presentar simultáneamente el contenido de los 3 sobres que se indican en el documento regulador A, B y C. Empezando por el sobre A, debe contener los documentos que se corresponden con el anexo 2 y 3 del documento regulador. El anexo 2 tiene las instrucciones para acreditar la capacidad de obrar, la solvencia técnica y económica y las declaraciones de no estar incurso en prohibición de contratar. Esto se hace mediante formularios DEUC, es decir, Declaración Europea Única de Contratación. El anexo 3 contiene un compromiso que han de firmar los subcontratistas en caso de que sean necesarios para realizar el proyecto. La licitación se publica en la plataforma de contratación del sector público. Todos los trámites de las solicitudes de quienes quieran participar se han de realizar en esta plataforma para garantizar la integridad, no repudio, autenticidad y confidencialidad de las ofertas. Como requisitos técnicos es necesario tener conexión a Internet, disponer de un navegador con máquina virtual Java instalada en versión 1.8 o superior y tener un certificado electrónico reconocido por la Administración General del Estado, @firma. Para participar, los licitadores se han de registrar previamente en esta plataforma, siguiendo las instrucciones de la guía del operador económico, que se puede descargar aquí. En esta guía se explica cómo acceder como licitador y cómo subir los contenidos de los sobres para una licitación, utilizando para ello la herramienta que proporciona la propia plataforma. Todas las consultas, dudas e incidencias sobre los trámites de esta licitación se han de realizar a través de la plataforma, bien en el correo electrónico ahí indicado, bien a través del teléfono de atención. Es una declaración de la situación financiera, las capacidades y la idoneidad de los operadores económicos que participan en una licitación. La justificación documental se exigirá solo en caso de resultar clasificado para la adjudicación. El DEUC han de completarlo y firmarlo digitalmente todos los que concurren a la licitación, bien individualmente o en forma de unión temporal de empresas, es decir, de UTE. En este caso, cada miembro de la UTE ha de completar y firmar digitalmente un DEUC. También han de completarlo quienes sean subcontratistas de un licitador y aporten capacidad en alguna forma de solvencia. En esta licitación hay 30 lotes que se corresponden con 30 retos. Los licitadores pueden presentarse a un máximo de 3 retos o lotes. El licitador tendrá que completar DEUC separados para cada reto al que se presente. Veamos ahora cómo completar un DEUC. Este es el enlace para acceder. Tras la bienvenida, el formulario nos hará 3 preguntas que hemos de responder de la siguiente forma. Somos operadores económicos, queremos generar una respuesta e indicaremos el país de la sede de nuestra empresa. Al dar a siguiente aparecerá el contenido relativo a la información sobre el poder adjudicador. Estos datos se han de completar con los campos correspondientes a esta licitación, según aparecen en la plataforma de contratación del sector público. Hay que indicar, como muestra el ejemplo, la identidad del contratante. En tipo de procedimiento seleccionaremos Open Procedure. En el título, el de la plataforma y la referencia del expediente, que será CPP 002/22. La sección A de la parte 2 se ha de completar según las indicaciones, con los datos sobre el operador económico. Resaltamos que en el caso de que el licitador se presente como UTE, se ha de responder afirmativamente a la pregunta: ¿está participando el operador económico en el procedimiento de contratación junto con otros? En el ejemplo puede observarse la nota de que el operador que va a subir a la plataforma la solicitud en nombre de una UTE debe asegurarse que obtiene de todos los miembros de la misma los correspondientes DEUC completos y firmados. En caso de UTE tendremos que completar las 3 casillas que se despliegan.
En la casilla A indicaremos si somos los responsables principales, es decir, quien presentará la oferta en la plataforma de contratación, o si somos otros miembros de la UTE. También incluiremos, en cualquier caso, ya seamos miembros o empresa representante, nuestro porcentaje de participación en la UTE. En la casilla B indicaremos los nombres de los demás operadores económicos de la UTE. En la casilla C, el nombre de la UTE, si está constituida o el que tengamos previsto. Esto sirve de garantía del compromiso de constituir la UTE en caso de resultar adjudicatarios. Por último, se ha de indicar el lote, es decir, el reto para el que se presentará este DEUC. Recordamos que cada operador económico ha de completar y firmar digitalmente un DEUC por reto al que se presente. La sección B solicita datos sobre los representantes del operador económico. La sección C solicita información sobre el recurso a la capacidad de otras entidades, es decir, si para alguna de las solvencias el operador económico se apoya en otros operadores económicos, ya sea en forma de UTE o por subcontratación. Si esto es así, se ha de marcar sí en la casilla correspondiente. Recordar de nuevo que cada operador económico que aporte solvencia en la solicitud de participación en un reto debe completar y firmar un DEUC. Esto incluye a las subcontratas en las que basemos nuestra capacidad, es decir, las que aportan solvencia. La sección D solicita información relativa a los subcontratistas. Si respondemos afirmativamente a la primera pregunta, debemos indicar los nombres de los subcontratistas que tengamos previstos en el momento de la solicitud. Estos subcontratistas tendrán que firmar también su compromiso de participación, según el anexo 3 que veremos a continuación. Continuamos completando el formulario haciendo clic en el botón siguiente. La parte 3 del DEUC son los motivos de exclusión que cada operador económico ha de completar. Es un chequeo de que el operador no se encuentra inmerso en ninguna causa de exclusión, como condenas o insolvencia. Continuamos completando el formulario haciendo clic en el botón siguiente. La parte 4 es la relativa a los criterios de selección, es decir, la idoneidad y solvencias del licitador y posible contratista si resultara adjudicatario. La justificación documental se exigirá solo en caso de ser clasificado para adjudicación. Seleccionaremos la casilla para usar los criterios de selección A a D. El apartado Idoneidad recoge datos sobre inscripción en el registro mercantil u oficial y de si se dispone de las autorizaciones habilitantes según el documento regulador. Será suficiente completar los datos de las cuentas anuales de uno de los 3 últimos años. Para cumplir esta solvencia, este importe ha de ser superior al 50% del precio del contrato. Si concurren en forma de UTE o con subcontratas que aportan a esta solvencia, cada DEUC que rellene un miembro de la UTE o subcontrata debe incluir su aportación a esta solvencia. No es necesario completar los datos de volumen de negocio específicos para esta licitación. La casilla de otros requisitos económicos o financieros se completará con un texto relativo al compromiso de obtener una póliza de seguros que dé cobertura para todos los riesgos por un importe equivalente al 50% del presupuesto del contrato. En cuanto a la capacidad técnica y profesional, se ha de completar la sección C, en concreto la sección introducida por el texto, cuando se trate de contratos de servicios, prestación de servicios del tipo especificado. Se ha de incluir bien un servicio de I+D+I de ciberseguridad de los últimos 5 años, bien un proyecto de I+D+I propio de ciberseguridad en cuya comercialización se haya facturado al menos 200.000 euros en los 5 años anteriores a la publicación del documento regulador. Se pueden añadir cuantos datos se estimen necesarios. Nos fijamos ahora en el apartado Parte de subcontratación. Si hubiera subcontratistas, se ha de completar el nombre, el porcentaje de participación en la solvencia si fuera el caso y las actividades previstas que vayan a realizar según la memoria del proyecto. De nuevo, recordamos que si ha decidido subcontratar una parte del contrato y cuenta con la capacidad del subcontratista para llevar a cabo esta parte, éste deberá cumplimentar un DEUC separado. Finalmente, el operador económico ha de dar a visión general y, si todo es correcto, descargar el documento.
El documento debe ir firmado digitalmente por el operador económico, sea licitador individual, miembro de una UTE o subcontratista, en el caso de que haya de presentarlo. Una vez tengamos los DEUC, si tenemos subcontratistas, hemos de completar un anexo 3 por cada uno de ellos. Se indicarán los datos del licitador y del subcontratista que manifiesta que está informado y da su consentimiento con los términos del documento regulador. Este documento ha de ir firmado digitalmente tanto por el subcontratista como por el licitador. Con estos documentos tendríamos toda la información del sobre A. Vamos a ver ahora la información necesaria para el sobre B, que es lo que estará sujeto a juicio de valor. En el sobre B se han de incluir un modelo del presupuesto del proyecto, anexo 4, el compromiso de los usuarios finales, anexo 5, la memoria técnica, anexo 11, e información sobre derechos previos de propiedad intelectual e industrial. En el sobre B no debe recogerse el porcentaje de coinversión ofertado, ni el porcentaje de royalties, ni el número de años adicionales en los que mejora el porcentaje de royalties. No se podrá incluir ninguna información que permita deducir el contenido del sobre C, pues podría implicar la exclusión automática del licitador. En cuanto a la información relativa a los derechos de propiedad intelectual e industrial, los licitadores han de presentar las declaraciones responsables correspondientes a tecnologías o conocimientos previos que aporten, licencias de terceros con sus condicionantes o limitaciones, adquisiciones de conocimientos previos o variaciones de licencias preexistentes, extensión gratuita de las licencias de terceros necesarias para el órgano de contratación. En el anexo 4 del presupuesto se ha de completar los datos del licitador y del reto, y las dos tablas que incluye el documento, teniendo en cuenta las notas del mismo. Las categorías de gastos serán las indicadas en el modelo. Se ha de tener en cuenta que el valor de los prototipos o preseries que se ofrezcan a INCIBE para adquisición no deben superar el 50% del valor del presupuesto, pues en este caso ya no podría considerarse servicio. Otra condición es que las partidas de costes indirectos no han de superar el 15% de la suma de los costes de personal propio y de nueva contratación. Se hará un desglose por categorías de gastos y a su vez por etapas y actividades o paquetes de trabajo. Se ha de comprobar que la etapa 1, que corresponde con la elaboración del proyecto de ingeniería de detalle, no supera los 25.000 euros. Para cada partida se pondrá un precio unitario y el número de unidades, salvo en las partidas de subcontrataciones. Los importes se expresarán en euros y sin IVA. El licitador deberá justificar que los importes son valores de mercado, por ejemplo, con precios públicos de referencia. También se hará un desglose por cada uno de los años de duración del contrato. La segunda tabla se ha de completar con los porcentajes de ejecución por países para el desglose de categorías de los gastos de la tabla anterior. El licitador debe firmar digitalmente el modelo de presupuesto. En el sobre B también se han de incluir tantos anexos 5 como usuarios finales aporte el licitador. Se indicarán los datos del licitador y del usuario final que manifiesta que está informado y da su consentimiento con los términos del documento regulador. También declara que cumple los requisitos especificados para ser un usuario final. Este documento ha de ir firmado digitalmente tanto por el usuario final como por el licitador. Veamos una simulación para elaborar el presupuesto. Vamos a adelantarnos a considerar un dato que aportaremos en el sobre C, el porcentaje de coinversión. A la hora de elaborar el presupuesto se ha de tener en cuenta que se ha de respetar los límites en la aportación de INCIBE, tanto inferior, 300.000 euros, como superior, que varía según el reto al que se concurse. Este dato está indicado en el anexo 6. Si sabemos cuál será el presupuesto de nuestro proyecto y el porcentaje de coinversión que vamos a incluir en el sobre C y solo en el sobre C, podemos contrastar esta información con la del anexo 6, que nos indica los mínimos y máximos de la aportación de INCIBE para cada tipo de reto. La tabla muestra los distintos casos para distintos retos y cómo algunos no son válidos por superar estos límites. En el ejemplo podemos ver un cálculo ficticio de un presupuesto con la sola intención de mostrar los límites que se han de considerar según lo establecido en el documento regulador. Seleccionamos el reto al que vamos a concursar y el porcentaje de coinversión. Si la casilla H8 está en verde, estaremos entre los límites para este reto, como vimos anteriormente. El ejemplo incluye diferentes categorías de gasto para cada etapa y el desglose en número de unidades y precio unitario. Hay un total general y totales por cada etapa.
Se puede comprobar que la etapa 1 no supera el límite de 25.000 euros. Igualmente, se comprueba que la suma de costes indirectos no supera el 15% de la suma de personal propio y de nueva contratación, y que la suma de prototipos y preseries no supera el 50% del presupuesto. Adicionalmente, podremos completar los porcentajes de ejecución en los distintos países si fuera necesario, para cada partida, con una comprobación simple de que al sumar 100%. Se incluye espacio para distribuir el presupuesto por años y se hace una comprobación de que la suma es igual a la partida sin desglosar. Aunque esta parte no está completada, sí ha de ir en la oferta que se presente. Conviene recordar que se han de quitar todos los datos sobre porcentaje de coinversión o porcentaje de royalties en este sobre B. Los anexos 11 y 12 se corresponden con la memoria técnica. El anexo 11 es un índice de contenidos de la memoria, límites al número de páginas y buenas prácticas. El número máximo de páginas es de 20 a 23, según el número de usuarios finales que se presenten. Cada apartado tiene un máximo número de páginas. El exceso de páginas no se va a evaluar. En el anexo 12 se muestran los 6 criterios que se van a evaluar de la memoria. Es conveniente tener en cuenta el cuadro resaltado, en particular que el nombre que se dé al documento ha de seguir las especificaciones, que el lenguaje ha de ser claro y preciso, y que si se usa el tiempo verbal futuro se está indicando un requisito obligatorio y si es condicional será sugerencia o propuesta. La memoria se valorará de 0 a 100 puntos. Se recomienda que se elabore considerando que se ha de obtener un mínimo de 50 puntos de 100. Hay dos apartados, el 1.4 Inventario de tecnologías y el 1.5 Mejoras técnicas innovadoras, que si se valoraran a 0 indicaría que no se considera innovación. Ningún criterio ha de quedar valorado a 0. Los criterios que se van a valorar son descripción del proyecto, impacto socioeconómico, plan de verificación en entorno operacional, plan de transferencia, presupuesto, usuarios finales aportados. Así, quedaría completo el sobre B, con el presupuesto, los compromisos de los usuarios finales y la memoria técnica. Trataremos ahora el único documento que lleva el sobre C, que consiste en el modelo de evaluación automática. En él se ha de indicar el porcentaje de coinversión, es decir, el porcentaje sobre el presupuesto que financia directamente el contratista, el porcentaje de royalties, es decir, el porcentaje sobre el presupuesto que se desembolsará a INCIBE en 5 años a razón de 1/5 por año, y el aumento en 1 o 2 años del pago de royalties. Se han de tener en cuenta los límites inferiores, 4% para el porcentaje de coinversión, 1% para el porcentaje de royalties. Por otra parte, si la suma supera el 80% para la puntuación, solo se considerarán 80 puntos. El criterio 8 tiene que ver con el aumento del número de años de pagos de royalties en las mismas condiciones. Un año da 5 puntos y 2 años 10 puntos. El criterio 7 se valorará hasta 90 puntos y el criterio 8 con hasta 10 puntos. El ejemplo muestra cómo se calculará el porcentaje de royalties en los años adicionales. Este anexo C es de evaluación automática, de manera que el licitador puede conocer qué puntuación va a obtener. En la simulación se muestran varios ejemplos de ofertas que solo ofertan los mínimos y obtienen 0 puntos, que ofertan por debajo de los mínimos y se considera que ofertan el mínimo, que aportan 1 o 2 años adicionales de royalties, que superan el límite superior. Por último, se muestra una simulación con datos entre los límites. Recordamos que el porcentaje de coinversión ha de revisarse con el presupuesto del proyecto y el anexo 6 para comprobar que está dentro de los límites de inversión de INCIBE para el reto. Cuando hayas completado el contenido de los 3 sobres, puedes entrar en la plataforma de contratación del Estado con tu usuario y acceder a la licitación para subirlos.